inmunológica o con inmunosupresores o corticoides que sabemos que puede comprometer su estado inmunológico o que tienen inmunodeficiencias primarias o en el caso, por ejemplo, de niños que han sido trasplantados. Niños también con enfermedades neurológicas, como en el caso de los que tienen parálisis cerebral infantil o epilepsia. Niños que cursan con problemas endocrinológicos, especialmente diabetes tipo 1 y obesidad y desnutrición, también son considerados como de riesgo para desarrollar enfermedad grave de COVID-19. Las patologías renales también, pacientes pediátricos que son dializados, que tienen una insuficiencia renal crónica, por ejemplo. También la edad cuenta. Los niños menores de 1 año se consideran pacientes que pueden desarrollar la enfermedad grave, especialmente los menores de 3 meses. También los niños que están con, han sido esplenectomizados o que tienen hipertensión arterial. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros encontremos a niños que tengan este tipo de factores porque pueden desarrollar formas graves de la enfermedad. En cuanto a la clínica, ¿qué vamos a observar? ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar el niño con COVID-19? No hay un síntoma que se presente en el 100% de los casos. El síntoma que con mayor frecuencia se ha encontrado es la fiebre. En más o menos el 55%, eso significa que más de la mitad de los niños con la enfermedad van a tener temperatura superior a 38 grados, de 38 o más de 38 grados centígrados. Luego vamos a agrupar los síntomas de acuerdo al aparato correspondiente que compromete. Después de la fiebre están los síntomas respiratorios, más o menos en una presentación a la par de la fiebre. ¿Qué síntomas respiratorios se pueden observar? El primero es la tos. ¿Qué va a presentar el niño? Puede ser tos seca y posteriormente podría presentar una tos productiva. La congestión nasal y la rinorrea también son síntomas que se presentan. Y el dolor de garganta u odinofagia. Estos son síntomas del aparato respiratorio superior, tos, congestión nasal y odinofagia. Pero también hay otros síntomas respiratorios como son la dificultad respiratoria, la sensación de falta de aire o disnea y el dolor torácico. En tercer lugar, en frecuencia están los síntomas digestivos. ¿Cuáles son los síntomas digestivos que podemos observar? Son el dolor abdominal. El niño puede presentar deposiciones líquidas, además de náuseas y vómitos. Hay una característica importante en los síntomas digestivos en el niño que se presentan con más frecuencia que en el adulto. Es decir, los síntomas digestivos son más frecuentes en la niñez que en la edad adulta en esta enfermedad. Luego están los síntomas generales. Aquí vamos a agrupar síntomas como las mialgias, artralgias, decaimiento general, la fatiga. En general son alteraciones del estado general del niño. Alteraciones también en la alimentación. Va a haber una disminución del apetito o definitivamente rechazo a la alimentación. Estos síntomas generales se presentan alrededor del 11%. Luego están los síntomas neurológicos y su frecuencia está alrededor del 10%. ¿Cuáles son estos síntomas neurológicos? Aquí están las es decir, una alteración en el sentido del gusto, estar disminuido o ausente el sentido del gusto. Lo mismo pasa con el sentido del olfato, con la anosmia o hiposmia, cuando hay disminución del sentido del olfato, una disminución en la sensación de percepción de los olores, ¿no? También, como en el caso de los adultos, se pueden presentar estos síntomas en el niño. El niño también puede presentar convulsiones y puede haber alteraciones del estado de conciencia también, como letargia, irritabilidad, somnolencia. Hay otro grupo de síntomas que se denominan mucocutáneos.
Y también su presentación está alrededor del 9 al 10%. ¿A qué se refieren estos síntomas? Son compromiso de la piel y mucosas. En el caso específico de los ojos, vamos a observar que se presenta una conjuntivitis, el ojo va a estar con congestión, ojo rojo, con secreción. Y compromiso también de piel. Aquí hay unas imágenes para observar los patrones que se pueden observar a nivel de la piel en el COVID-19. Estas imágenes las he tomado de una publicación que ya el 2020 la Asociación de Dermatología de España, tras hacer una investigación por las alteraciones dermatológicas que observaron, hicieron una clasificación de acuerdo a los patrones que encontraron, y ellos encontraron 5 patrones de compromiso de piel. El primer patrón se llama patrón acral o similar a perniosis, que ellos denominan. La perniosis se denomina también más comúnmente sabañones y que generalmente se producen tras la exposición al frío de las manos y de los pies. Estas lesiones observadas en el patrón acral se parecen mucho a estas lesiones por perniosis. ¿Cómo son estas lesiones? Nosotros observamos pápulas, pústulas, eritema y edema y zonas purpúricas en manos y piel. Son de característica asimétrica. Este es el patrón acral. Más o menos el patrón acral dura más o menos alrededor de unos 12 días. Su presentación no es aguda. Generalmente se presenta unos días después de haber pasado los primeros síntomas de la enfermedad. Se acompaña de dolor y picor prurito. El segundo patrón es el patrón vesiculoso. ¿Qué características tiene la presencia de vesículas pequeñas, monomorfas? Eso significa que la presencia de vesículas va a ser de manera uniforme en la piel. A diferencia de la varicela que tenemos ahí el signo del cielo estrellado, donde vemos vesículas, pápulas, vemos úlceras. Aquí en este patrón vesiculoso, para diferenciarlo con la varicela en el caso del COVID-19, son solo vesículas y todas están en el mismo estadio. No vamos a observar otro tipo de lesiones. Todas son vesículas y son vesículas pequeñas, donde las observamos en tórax y extremidades. Ese es el patrón vesiculoso. Este es de presentación más aguda que en el caso del patrón acral que habíamos observado en los pies y manos. El tercer patrón que se presenta en los niños es el patrón urticariforme. Son lesiones muy parecidas, como su nombre indica, la urticaria, ¿no? Lesiones solevantadas con bordes irregulares que producen mucho prurito, ¿no? Patrón urticariforme. El patrón maculopapuloso y el patrón lívido de necrosis es más específico en adultos, por eso no lo he puesto aquí. Estos 3 patrones son los que en pediatría se observan predominantemente. Estas son las lesiones por COVID frecuente en niños. Una vez que hemos visto los síntomas que puede tener esta enfermedad, tenemos que encasillar al paciente de acuerdo a la forma clínica de presentación. La primera forma es la infección asintomática. Eso significa que el niño no va a tener ningún síntoma, ningún signo, pero sí tiene una reacción en cadena de polimerasa positiva para el SARS-CoV-2, ¿no? Y luego está la infección leve, donde el niño tiene síntomas de una infección respiratoria aguda superior, puede tener tos, congestión nasal o dinofagia. Puede estar acompañada de síntomas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, con o sin fiebre. El 90% de los pacientes están agrupados en estos 2 grupos. Son asintomáticos o tienen una infección leve. Alguna literatura dice que los asintomáticos están alrededor del 40 al 50%. Ambos grupos están
más o menos juntos, sumando 90%. Luego está la infección moderada. ¿Quiénes van a estar aquí? ¿Qué niños están en este cuadro? Niños que tienen ya signos de neumonía. Significa que, como ustedes han aprendido en la práctica, vamos a ver que este niño tiene aumento de la frecuencia respiratoria. Clínicamente nosotros podemos observar este signo contando la frecuencia respiratoria en el niño y verificando que esta está aumentada en relación a su edad. Es un signo muy sensible de que existe una neumonía. Este niño puede tener fiebre, obviamente tos, y a la auscultación van a ver estertores, y en una radiografía de tórax podemos evidenciar las lesiones pulmonares. Luego está la infección grave en pediatría por COVID-19. En este grupo están los niños que ya tienen signos de dificultad respiratoria y que tienen una saturación de oxígeno disminuida, ¿no? Para eso hay que tomar en cuenta a qué nivel del mar nos encontramos. Si estamos sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, 86% de saturación de oxígeno es el límite. Por debajo de esta ya es una saturación disminuida. Si estamos sobre los 2.500, entre 2.500 y 3.500, como es el caso nuestro, que estamos en 2.700 metros sobre el nivel del mar, la saturación límite sería 90. Si el niño está saturando menos de 90%, ya estamos en este cuadro de infección grave. Y a nivel del mar, el límite son 92% de saturación de oxígeno, ¿no? Menos de este nivel, el niño está con desaturación. Eso hay que tomar en cuenta cuando nosotros clasificamos al niño en esta forma clínica. Signos de dificultad respiratoria y de saturación de oxígeno. Y finalmente, el paciente crítico es aquel que tiene estos síntomas respiratorios con insuficiencia respiratoria, pero además aquí asociada a síntomas o signos graves de falla multiorgánica como shock o coagulopatía o encefalopatía o falla renal. El niño está crítico. Los niños que tienen un cuadro clínico leve generalmente tienen un tratamiento ambulatorio. Los que tienen una